Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Conversaciones en Puerta del Pescado. Mi nombre es Paula Andrea y hoy estaremos hablando acerca del agotamiento crónico. Quiero recordarte que ese es el segundo episodio de una serie que hemos llamado El Plato Lleno. Y para esto hemos invitado a Marisabel Moreno. Ella es consejera clínica y es trabajadora social con más de 7 años de experiencia. Ella nos estará acompañando, contándonos hoy acerca de los riesgos, los síntomas, las causas del agotamiento crónico. Y recuerda que estas problemáticas, estas situaciones diarias que muchos podemos estar viviendo, las queremos llevar a la palabra. Queremos que tú encuentres refugio, esperanza en la palabra de Dios, que es la luz, es como una luz en el camino, como lámpara a nuestros pies. Así que quédate hasta el final, ponte cómodo, súbele el volumen a tu dispositivo, tómate tu bebida preferida y bueno, esperamos que sea de bendición para ti este episodio. Bueno, hoy seguimos con nuestro segundo episodio que hemos llamado El Plato Lleno y estamos por acá nuevamente con Marisabel. Mari, hola, feliz Navidad a todos los que nos están viendo, escuchando. Este podcast, este segundo episodio está saliendo después de la Navidad. Quisimos hacerlo antes, pero bueno, pasaron diferentes situaciones y no lo logramos, pero aquí estamos. Mari, hola, bienvenida. Hola Pau, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos los que siguen a Puerta del Pescado, todas las personas que se decidieron conectar con el podcast y esperamos que tengan un día maravilloso. Les deseamos también una feliz Navidad y bueno, esperamos que el día de hoy sea muy edificante para todos. Así es, ese es nuestro anhelo, que si tú te estás sintiendo identificado con este tema, también puedas buscar solución en la palabra, solución desde el conocimiento que Mari nos está aportando y también compartiendo este mensaje con aquellos que sabes que será de bendición. Vamos entonces a comenzar. El nosotros el episodio pasado estuvimos hablando de la introducción, ¿cierto? De lo que es como tal el plato lleno. Y hoy vamos a hablar un poco más de los síntomas, de las causas. O sea, queremos como llevar a que identifiquemos ahí esto que estoy viviendo, tal vez puede ser agotamiento, tal vez no, pero vamos a hablar un poquito más. Entonces, Mari, te doy la palabra. Hablemos entonces de las causas y los síntomas. Sí, perfecto. Bueno, me encanta que empecemos con el tema de las causas porque el agotamiento crónico es un tema multifactorial, ¿no? Entonces, digamos que no viene de una sola fuente, sino que a veces es una acumulación de cosas. Y si recordamos la vez pasada en el episodio anterior, dijimos que la fatiga crónica era el acumulamiento de un estrés prolongado, ¿cierto? Por mucho tiempo, hasta que llegamos a ese punto de burnout, ese punto de quiebre. Entonces, hay varias causas, definitivamente es multifactorial. Por ejemplo, entre esas están la sobrecarga de trabajo, está que eso pues, o sea, Ujú. nos pasa, Ah, ¿cierto? Puede pasar a todos. total. Está la necesidad de controlar, que eso también puede ser parte de nuestra personalidad. Sí. Está, por ejemplo, la falta de poner límites, ¿cierto? A veces nos cuesta de pronto decir no, o a veces nos sobreagendamos, que a mí me pasa todo el tiempo por lo menos, y a veces no tenemos un buen manejo de nuestras expectativas. Tenemos unas expectativas, digamos, muy grandes, ya sea con respecto a nuestro tiempo o con respecto a los demás, y todo eso va creando cargas importantes en nosotros que pueden llegar a ser causales para sentirnos así. Wow. Y recordemos que el episodio pasado hablamos de no solamente estas causas, pues no las mencionamos, pero hablamos de una raíz, ¿cierto? Y vamos a recordar que a veces esa raíz tiene que ver con nuestra identidad Exacto. enfocada en el hacer. Entonces van a haber unas causas y si nos vamos un poquito más abajo, vamos de pronto a encontrar unas raíces que, bueno, la idea es ir, ¿cierto? Arrancando como se arranca la maleza
de Total. raíz, todo esto. Listo. Entonces, esas causas nos llevan a vivir unos síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas, Mari? Sí, pues Pau, yo quisiera contarle a las personas que nos están escuchando el día de hoy que hice una categoría de tres diferentes tipos de síntomas, por así decirlo, o tres áreas más bien, donde vamos a encontrar diferentes tipos de síntomas. Una de las áreas es el área física. Entonces, por ejemplo, vamos a ver cansancio, dolor de cabeza, inclusive problemas digestivos o de inmunidad, Ujú, cambio en el apetito, a veces mucho sueño, a veces muy poquito sueño. Entonces ujú, vamos a ver de pronto como ese tipo de cosas a nivel físico. Luego tenemos a nivel emocional y mental. En este caso vamos a tener, por ejemplo, un sentimiento de fracaso, experimentar tal vez ansiedad. Recordemos que la ansiedad viene a veces con dolores en el pecho, en el estómago, dolor de cabeza, falta de concentración. Entonces podemos experimentar eso. También podemos sentirnos un poco apáticos. Recordemos que durante el tiempo del estrés nosotros estamos buscando hacer, completar todas estas tareas, llegar a esos objetivos, ¿cierto? Pero ya en el burnout es lo opuesto, ya estamos súper fatigados, cansados, sin energía y podemos perder un poco la concentración de las cosas que queremos hacer. Y finalmente, en el área de comportamiento, nuestro comportamiento también se afecta. Y una de las cosas es que empezamos de pronto a no poder cumplir con todas las responsabilidades. Tal vez tenemos una sensación de querer isolarnos o aislarnos, es la palabra correcta, aislarnos. y que el mundo como que esté por allá atrás y nosotros en nuestro capullito, ¿verdad? Y Ujú. finalmente, la procrastinación también. Algo que hay que tener cuidado, que podría ser como una bandera roja, es si usualmente de pronto consumimos alcohol con amigos o algo así, de pronto que vemos que empieza a haber como un consumo más frecuente todos los días o más seguido, entonces eso podría ser un red flag o un signo de alerta que algo está cambiando en mí. Ujú. Mari, yo recuerdo que en una conversación que tuvimos anteriormente, tú mencionaste algunas cosas que vale la pena traerlas a esa conversación acerca de los matrimonios y acerca de el contenido también en redes sociales, porque aquí nos comentas de, pues, una bandera, el uso del licor, y también hay otros usos de otras sustancias, de otras, no sé, otras cosas que uno puede decir, esto también tiene que ver con una bandera que se está ahí alzando. Y lo de los matrimonios, no sé si tú nos quieres contar un poquito acerca de esto, creo que vale la pena mencionar. Sí, pues eso lo hablamos, Pau, dentro del contexto de cuando estamos hablando un poquito sobre qué riesgos trae precisamente pues tener un burnout o una fatiga crónica. Y hablamos de que cuando uno está en esa situación y se siente así sin energía, empieza a ver que hay muchas cosas que están cambiando, como que el mundo nos pesa mucho, como que la vida se volvió pesada y no, como que todos los días no tenemos la misma energía, empieza a pasar que necesitamos una escapatoria para eso. Necesitamos manejarlo de alguna manera, ¿cierto? Y a veces no tenemos maneras sanas o herramientas sanas a que aferrarnos. Entonces, podemos, por ejemplo, acudir precisamente a tomar tal vez un poco más de alcohol, consumir más Redes sociales. todo lo que es el tema de redes sociales Ujú. y fundirnos en esta área. Inclusive lo que hablé acerca de los matrimonios es que cuando todo pasa mal, lo primero que nosotros como seres humanos naturalmente buscamos es ¿por qué me está pasando esto? Y Ujú. muchas veces lo que más tenemos fácil a la mano es nuestra relación o nuestro matrimonio, ¿cierto? Y Mm, podemos llegar ay, es que yo ya no soy feliz en mi matrimonio, es que es por mi matrimonio, seguramente si me separara me iría mejor, mm, etcétera. Cuando realmente, si somos sinceros y nos ponemos a ver
qué cosas están pasando dentro de nosotros, seguramente vamos a poder entender mucho mejor. En otras Ujú, palabras, en vez de tal vez buscar los culpables afuera, que tratemos de ujú, entender qué está pasando dentro de mí, qué está pasando en mi corazón y qué está pasando por qué me estoy sintiendo de esta manera. ujú. O sea que ahí yo creo que entra es en riesgos lo que acabamos de mencionar, ¿ok? Que también Exactamente. vamos a hablar un poquito de esos riesgos o hasta ahí tendríamos cubierto. Creo que hay Sí, otro tipo de riesgos. O sea, tenemos, sí, para hacer como un corto resumen, unos síntomas físicos, emocionales y de comportamiento así que es. nos llevan pues como a vivir también unos riesgos específicos, de hecho, hasta en nuestras relaciones, o sea, arriesgan relaciones bueno, seguramente salud y otras cosas que son bastante importantes en nuestra vida. Así Listo. es. Mari, tú mencionaste hace un momento que hay como una diferencia entre estrés y agotamiento, Ujú. ¿cierto? Sí. Entonces, vamos a identificarla. ¿Cuál es como la definición en cuanto a nuestros síntomas del estrés y cómo se ve el agotamiento? ¿Cuál es la diferencia? Sí, bueno, me encanta que hablemos de ese tema porque efectivamente son dos cosas diferentes. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que cuando estamos hablando de estrés, nosotros estamos hablando de que el estrés es parte de nuestras vidas, o sea, y no solamente es parte de nuestras vidas, sino que es necesario, nos mueve a hacer muchas cosas. El estrés, por ejemplo, es caracterizado por que vamos a querer tener ese deseo de realizar las actividades. Tenemos esa necesidad de cumplir con esas responsabilidades, ¿cierto? Tenemos esa motivación para ir más allá y no necesariamente experimentamos cosas como, por ejemplo, sentirnos emocionalmente vacíos, ¿no? Cuando estamos estresados, por ejemplo, estamos buscando eh, completar esa tarea, estamos sintiéndonos estresados porque queremos, por ejemplo, agradar a nuestro jefe o porque queremos que nuestra familia esté bien. Entonces, ese tipo de estrés, cuando los vivimos puntualmente, ¿cierto? Es completamente normal y hace parte de nuestro diario vivir, ¿sabes? Sacar a los Ujú. niños a tiempo a la escuela, es para los que son Sí. padres, para los que son solteros, tal vez es terminar su carrera. Son el tipo de estreses que son muy puntuales y son normales. Y también es normal vivir cortos periodos de estrés, por ejemplo, antes de entregar un proyecto, por Ujú, ejemplo, cuando estás en la búsqueda de trabajo o ujú, cuando estás presentando un examen, ese tipo de cosas es normal. Ahora, ¿cuándo es que pasamos la línea? mm. La línea la pasamos cuando venimos en un periodo de estrés que ya se prolongó, digamos, de 3 a 6 meses. Ok. ¿Cierto? Y que ese tiempo, todo el tiempo nos levantamos y seguimos eso, a un momento llegamos a sentir que ya no podemos más. Y Mm, ahí ese es el punto de quiebre. Cuando ujú, empezamos a sentir que ya no puedo más, o por ejemplo una amiga me contaba el otro día que vio nuestro primer podcast y me decía, ujú. wow, creo, me identifiqué tanto porque cuando empecé a hablar con otra amiga me puse a llorar inmediatamente y me quebré. Ah, Cuando tenemos momentos así de quiebre, esas son como banderitas rojas que nuestro cuerpo nos está diciendo, ten cuidado, ¿sabes? Hay que parar un momento. ujú. Sí, sí, y amigos, si en algún momento nosotros sentimos, es hora de parar y hoy solamente es hora de descansar, hagámoslo, porque Sí. el cuerpo nos habla, o sea, Dios nos creó perfectos y Ujú. nuestro cuerpo y también Dios mismo nos guía precisamente a descansar. Si vemos qué lindo es Dios, por ejemplo, cuando estableció el día de reposo, ¿cierto? Que digamos Exacto. que como cristianos decimos, bueno, el domingo es un día donde vamos a adorar a Dios. Bueno, no por Vamos a ponerlo así, ¿cierto? descansar. Pero el principio es, tiene que haber un tiempo de reposo. Ujú, exacto. El, el tema del reposo tiene también mucho que ver con que tú puedas sentir que aún estando en reposo, pues eres útil, porque si tú estás sintiendo que pierdes el tiempo al descansar, entonces obviamente que va a ser difícil sacar esas pausas y esas pausas son tan necesarias, las vemos en los deportes, ¿cierto?
vemos que hay relevos, que hay pits, o sea, es necesario que hagamos pausas. Mari, nosotros tenemos un versículo que habíamos hablado la semana. Yo estoy insistiendo en la semana pasada, no fue la Capítulo semana, anterior. en el capítulo anterior. Hablamos de Gálatas 4 del 8 al 10. No, no lo leímos, lo mencionamos, pero hoy queremos dejarlo ya pues con ustedes, que lo podamos digerir un poquito más. Dice en Gálatas 4 del 8 al 10: antes, cuando no conocían a Dios, ustedes eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? Ustedes siguen guardando los días de fiesta, meses, estaciones y años. Pues el Señor es muy claro en decirnos que para Él es importante que podamos vivir esa vida libre y libre también de la esclavitud de Faraón, por decirlo así, pues para los que nos están escuchando y han leído en algún momento la palabra, esa figura de Faraón es la figura de estar trabajando y trabajando y todo el tiempo en esclavitud, ¿cierto? Pero Así. el propósito del Señor es liberarnos, no para que seamos inútiles, sino para que seamos útiles en sus manos, en sus propósitos y en sus tiempos. Así es, me encanta. Y conforme a su voluntad. Cuando nosotros estemos muy cargados, hagámonos la pregunta, ¿todo lo que estoy haciendo es conforme a la voluntad de Dios? ¿O hay muchas cosas que las estoy haciendo por ego o por miedos o por diferentes tipos de cosas, ¿cierto? El Señor definitivamente nos invita a vivir en libertad y no en esclavitud, ¿sabes? Mm, Que podamos tener la libertad de decir, quiero descansar hoy y lo voy a hacer y acomodo todas las cosas para poder hacerlo, ¿sabes? ujú, Quiero ujú, ir a quiero ir a un spa hoy y voy a buscar que me cuide mis niños para poder tomar ese tiempo para mí, ¿cierto? ujú, Quiero tomar un tiempo de descanso en el Señor, entonces voy a tratar de pronto ese día levantarme un poco más temprano para ir a reposar en Él, en su presencia, ¿cierto? ujú. Entonces Así es muy es. importante, el Señor ya nos sacó de la esclavitud. Ese no es el propósito de Dios para nuestras vidas y mucho menos que seamos esclavos a una agenda o a nuestros propios temores, ¿cierto? Ujú, así es. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Nosotros desde Puerta del Pescado siempre invitamos a que cada persona que nos está escuchando, sea que conozcas o no mucho de Dios, sea que para ti sea nuevo este tema o no, nuestra invitación es la misma invitación que nos hace el Señor. Vamos a tener una relación personal con Él, y la relación personal se cultiva estando frecuentemente en intimidad con Él. Entonces ese descanso diario también lo encontramos en buscar el rostro de Dios, en buscar su palabra, en orar, en escucharlo. Y qué delicia poder hacerlo todos los días. Vamos a hablar un poco más como de las soluciones en el próximo capítulo, que será nuestro último capítulo de esta serie. Y queremos desde ya decirles, nosotras personalmente hemos encontrado que el descanso que más nos fortalece es el descanso en el Señor, o sea, poder descansar en su palabra, leer, orar, si necesitas llorar, llorar, hablar lo que con nadie hablas, porque puedes tener un mejor amigo, pues o tu esposo, tu esposa, pero hay cosas que uno solo le dice a Dios, ¿cierto? A veces son temores que uno no quiere que nadie lo sepa, y ese descanso te fortalece, además te ayuda a organizar el horario del día. Vamos a hablar de eso en el próximo episodio. Bueno, Súper. Mari, ¿nos queda algo por decir? Eso, animar a todas las personas a que encuentren ese descanso y ese refugio en el Señor como lo acabaste de hacer. Y bueno, si tienen alguna duda, vayan, vuelvan y miran el capítulo anterior. De todas maneras, también vamos a estar haciendo, como Pablo dijo, el último episodio. Y si tienen preguntas, las invitamos a que se conecten con Puerta del Pescado. Así es, pueden
escribirnos, también pueden escribirle a Mari. Esto es un regalo de Dios a través de Mari, como lo conversamos en algún momento, porque creo que tiene que ver mucho con lo que ella hace en su trabajo, pero trayéndolo acá de manera gratis, o sea, como un Ujú. servicio a muchos de nosotros. Así que si tú quieres una conversación más profunda con Mari, también puedes contactarla. Nosotros vamos a dejar todos los detalles de dónde puedes contactar a Mari, de hecho, pues por redes sociales también o por medio de Puerta del Pescado y nosotros te ponemos en contacto con Mari. Claro que sí. Amigos, gracias por estar. Mari, gracias por tu tiempo. Gracias por enseñarnos. Dios te bendiga, Dios te recompense, multiplique todos estos esfuerzos. Y a ustedes, amigos que se conectaron desde el minuto uno hasta este minuto, les damos las gracias. Compartan, cuéntenos sus comentarios. Y bueno, les deseamos un feliz año. Sabemos que va a salir pronto este podcast y desde ya quiero decirlo, feliz año, que este Feliz 2023 esté año. lleno de la bendición de Dios, que en este 2023 podamos hallar ese descanso que viene también de la confianza de nosotros hacia Dios, que podamos poner toda nuestra confianza en el Señor. Un abrazo muy grande y Mari, muchísimas gracias nuevamente. Dios te A bendiga. ti. Chao, Bendiciones. amigos.